Estimados amigos y amados hermanos, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir las Escrituras, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, hermanos. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer de allí los versículos 3 al 7. Versículos 3, 4, 5, 6 y 7. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Vamos a compartir estos días, amados hermanos, algunas de las instrucciones que el apóstol Pablo entrega a la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos, ¿no? Entendemos de toda necesidad hacerlo. Creemos que hay un trato, una acción del Espíritu sobre nosotros en cuanto a que hay aquí una palabra del Señor que claramente debe ayudarnos, debe bendecirnos. Se ha dado en llamar por hermanos nuestros que han hecho trabajos acuciosos respecto del contenido y el detalle de los escritos de Pablo. Se ha dado en llamar la carta a los filipenses como la carta del gozo. Pablo, en forma reiterada, lo vamos a ver cada vez que sea necesario. Hoy lo dejo planteado. Pero cada vez que sea necesario, el apóstol va a hacer notar que es necesario tener gozo en el Señor. Y que él observa cómo es que el gozo del Señor es parte de la vida de la iglesia. Y como él mismo, si ustedes observaron en el versículo número 4, está comenzando recién la misiva, y en el versículo 4 va a decir: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, rogando con gozo. La iglesia a los filipenses, amados hermanos, es una de las primeras iglesias, si no la primera iglesia que el apóstol establece en Europa. La Escritura señala, vamos a ver lo que podamos, la Escritura señala que había en el corazón de Pablo muchas inquietudes de llevar la palabra a un sector y a otro. Sin embargo, no se movió en su quehacer, sino hasta que hubo un trato, una acción del Espíritu Santo del Señor, que le llevó precisamente a Filipos. Quiero invitarles para que examinemos algo de aquello y entendamos por qué lo del gozo del apóstol Pablo. Porque se acuerda de sus hermanos de Filipo en oración. ¿Por qué dice que los ama profundamente? Si usted se recuerda, lo pueda considerar, ¿no? En el versículo número 7 que leímos recién, Filipenses 1:7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, dice, por cuanto os tengo en el corazón.
No es que necesariamente ame más a algunos hermanos que a otros. Yo creo que a todos los hermanos a los que les confió la palabra del Señor, donde estableció iglesia, donde estableció ancianos para que gobernasen, yo creo que el apóstol los tenía en su corazón y los recordaba. En este caso no solo lo recuerda, sino que lo hace notar, dice, por cuanto os tengo en el corazón, o sea, siempre están presentes, mis pensamientos siempre ocupan la vida, los recuerdos de ustedes, eso está diciendo, ¿no? Y dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Eso no se lo dice a las otras iglesias, pero sí se lo dice a la iglesia de los filipenses, que participan con él de la predicación, que participan con él de la defensa del Evangelio y el avance de la predicación del Evangelio. O sea, es como decir, nunca están lejos de mí, siempre están conmigo, siempre están en mí. Es una cosa muy hermosa. ¿A qué se debe esta relación tan especial y cercana entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipos? Creemos entender que tiene que ver con la forma como es que se manifiesta el inicio de la iglesia en ese lugar. Quiero que me ayude, me acompañe en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y antes que entremos a la experiencia de Filipos, quiero que me acompañe entre el versículo 6 y el 10. Entre el 6 y el 10. Hay una lectura que puede ayudarnos y debe ayudarnos, más aún quisiéramos compartirlo por causa de que espero haya obreros o habrá obreros pronto escuchando esta predicación. Y quisiéramos exhortarle en el amor del Señor a tener así como señales del Señor, señales concretas de que el Señor está diciendo, este es el camino, hágase de esta manera y no de otra manera. Todos nosotros, especialmente los que tenemos la alta responsabilidad de compartir la palabra del Señor, todos los que entendemos que tenemos comisión del Señor de llevar la palabra del Evangelio a muchos lugares, nosotros quisiéramos estar en movimiento todos los días. Quisiéramos estar saliendo, estar yendo a un lugar y yendo a otro y volviendo y volver a revisar el trabajo que antes se hizo allá y otra vez volver a tomar otra dirección. Es lo que está en el alma, es una cuestión que si tomamos la Escritura, el apóstol Pablo va a decir que en nosotros es el Señor, es Dios el Padre, el que produce, dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces uno debe entender que si tiene una carga del Señor por predicar la palabra, por llevar la palabra a muchos lugares, entonces es un querer del Señor. Él lo pone en nosotros. Sí, pero la forma, el momento y el lugar en que haya que hacerse también está sujeto a los tiempos que el Señor dispone para nosotros. Y eso que no es tan fácil, necesitamos aprenderlo aunque sea así de poco. Por favor, acompáñeme a partir del versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, hablando de Pablo y quienes le acompañaban, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Mira el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Solo un comentario, porque queremos trabajar en lo de Filipos.
ellos estaban allí en Asia, ¿no? Estaban desarrollando su trabajo, estaban atendiendo a los hermanos y tenían intenciones claras, definitivas, querían crecer hacia ese lado, allí en Asia donde estaban, y dice que el Espíritu no se los permitió. Entonces dijeron, muy bien, si no es para allá, debe ser para este otro lado. Y cuando desean ir al otro sector, dice que no les fue permitido. ¿Hasta cuándo? Hasta que en visión de noche dice que Pablo observa, ve a un varón macedonio, notoriamente visible, claramente visible, un varón macedonio que pedía ayuda, que levantaba sus brazos y les decía, pasen acá, necesitamos que nos ayuden. La Escritura dice que Pablo entendió inmediatamente, dice enseguida. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. O sea, Pablo entendió muy claro, que Dios tenía otros propósitos, que Dios quería extender el Evangelio más allá del mar, que Dios quería que llevasen la palabra a tierras extrañas, tierras lejanas. De hecho, permite establecer esta primera iglesia. Entonces, allí en Macedonia, Filipos era como la capital de Macedonia, y iniciar entonces la propagación de la predicación de la palabra también en Europa entonces. Por eso que, mire la trascendencia que tiene, pues no estamos hablando de cualquier cosa, pues. No es que habían ya alguna iglesia establecida aquí, bueno, pues, y se estableció una más allá. No. Toda iglesia que se levante, bendito sea el Señor, es de toda bendición, es una victoria y es un gran gozo. Sí, pero hay momentos y lugares donde el trato del Espíritu es tal que uno no lo quita más de su mente, nunca más, sino que es motivo permanente de dar gloria al Señor. Pues bien, dicho esto, entonces a partir del versículo 11, aquí en Hechos 16, va a decir, zarpando pues de Troas del puerto, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Que es, mire cómo lo dice, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era importante, hermanos, primero por lo que aquí está dicho, ¿no? Que era la primera ciudad, la más importante, era muy reconocida, que también había un gran desarrollo económico allí. Pero no es solo eso, sino que esto que aquí se define como una colonia era una ciudad que había sido reconocida por Roma como una prolongación de Roma allí. De hecho, los ciudadanos de Filipos tenían nacionalidad romana. Hay allí elementos, Hay allí elementos que hacen de esto un lugar bien particular, muy especial, y que difícilmente, después de vivir algunas experiencias que esperamos ver ahora, seguramente es muy difícil olvidarlas luego. Pues bien, dice que en algún día, y un día de reposo, verso 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, Fuera de la ciudad. No olvide que las ciudades tenían casi todas un muro alrededor como protección. Un día de reposo, esto es un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Usted sabe que la sinagoga era un lugar de encuentro, de reunión solo de varones. No podían entrar las mujeres. Y expresamente señala aquí la Escritura que en Filipos había un grupo de mujeres que amaban al Señor, que buscaban al Señor y se reunían, un grupo de mujeres junto al río. No podían ir a la sinagoga, pero se reunían fuera de la ciudad, junto al río, para orar, para buscar la presencia del Señor.
Lo que hace el apóstol Pablo es que sale de la ciudad y va donde estas mujeres junto al río. Y dice en el verso 14 que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, vendedora de géneros hermosos, de la ciudad de Tiatira era ella, adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo conversaba con las mujeres. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, ¡uy, aleluya! Mire cómo el Espíritu que provocó la visión del varón macedonio, que Pablo entendió que Dios le estaba hablando y no se resistió, sino que preparó todo para partir. Mire cómo el Espíritu va confirmando la obra que el Señor quiere que se haga en determinado lugar. Yo quisiera permitirme decir a hombres de Dios que están recibiendo la palabra hoy: necesario es pedir confirmación al Señor, necesario es. No basta con un sueño, no basta con una palabra, no basta con haber escuchado algo. Debe haber confirmación del Señor, debe haber confirmación de la palabra. Idealmente debiera alguien ser comisionado. Debiera el hermano, la hermana ir bajo comisión, bajo una autoridad que le delegue y le envíe entonces en la gracia del Señor. Pero qué importante es, quienes por gracia del Señor hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de un lugar, extendernos un poquito a otros sectores, a otros lugares, ¿no? A otras regiones del país. Hemos intentado guardar la figura de Pablo y el varón macedonio, y cada vez hemos esperado, aun cuando han habido anhelos en varios lugares, hemos esperado que se levante alguien, a quienes en silencio hemos llamado varón macedonio. Claro, porque si levante a alguien y diga: tenemos tal situación, hay un problema acá, tenemos esta otra situación. Y quiero decirlo para gloria de Dios, que siempre, para gloria de Dios, siempre que hemos seguido a esa señal, el Señor ha permitido que el lugar que se abre no se cierra más por la gracia de Dios. Hay crecimientos, uno más rápidos que otro, tiene que ver con varias cosas, pero el lugar que se abre permanece allí como un pozo permanente, dando agua, vertiendo vida de Dios para aquellos que van a beber a ese lugar. Sea en todo alabado y bendecido al Señor. Mire en este caso concreto, mire dónde están, qué lugar tan incómodo, qué lugar tan falto de un ambiente espiritual. A la orilla del río se juntaban las mujeres, conversaban, oraban al Señor. Pablo se acerca, se sienta por allí relativamente cerca y en algún minuto le dan la oportunidad. Él empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar del reino de Dios y dice que si las mujeres ya se reunían era porque tenían un entendimiento, un conocimiento, ya tenían una comunión con el Señor. Pero hay una mujer de Tiatira llamada Lidia, que era una mujer dedicada a las ventas. Usted comprenderá que en aquel tiempo eso era una cosa absolutamente novedoso. O sea, esta era una mujer destacada entonces. Lo más probable es que de muchos recursos económicos. Por lo que luego vamos a ver, vamos a ver, al parecer ella era además así como la jefa del hogar. No se presenta aquí varón alguno, pero luego dice que escucha la palabra. Primero presta atención a lo que Pablo decía, luego escucha la palabra. Y en tercer lugar, dice, fue bautizada. Pero dice el versículo número 5, que fue bautizada ella y su familia. Y claro, luego pidió que Pablo y los hermanos se quedaran en su casa. Allí se les atendió. Todo bien.
Por lo tanto, hay un primer hecho aquí que es interesante, cómo es que en esta forma de trabajo, en este medio, el Señor utiliza entonces al apóstol y la predicación del Evangelio para que esta mujer, ella, con características particulares, especiales, pero ella y su familia reconozcan, reciban al Señor y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para constituirse en discípulos del Señor. Entonces, qué cosa tan hermosa. Qué buena la confirmación del Espíritu de Dios, de que lo que tuvo Pablo no fue un simple sueño, sino una visión, un trato del Espíritu del Señor para él. Qué interesante. Pero todavía el Espíritu había preparado algo más para el apóstol Pablo. Dicen los textos que sigue, que espero usted pueda leerlo. Dice que mantuvieron durante un poco de tiempo, mantuvieron esta actividad de ir al río, ¿no? A conversar, a orar con las hermanas, ¿no? Y esa actividad se mantuvo de ir. Entonces, el punto es que va a decir el versículo número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando, y ella se fue delante de los apóstoles gritando, y decía, según el verso 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, desagradó, molestó a Pablo, se dio la vuelta, reprendió al espíritu del demonio, le ordenó que la dejara, y en el acto la muchacha fue liberada de ese espíritu de adivinación. Uno podría quedarse con lo del apóstol y decir, mire qué bonito lo del apóstol, la autoridad que tuvo, el Señor le usó, lo que quiera. Pero mire cómo el Señor va preparando cuestiones, el Señor va preparando el camino. Mire cómo el Señor va adecuando la atmósfera en la cual tiene que moverse la iglesia del Señor. El apóstol Pablo va a decir cuando escribe a los romanos, porque yo, dice él, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. Necesario es que la iglesia del Señor se presente, se manifieste y se establezca en un lugar donde haya clara manifestación del poder de Dios, cómo actúa la gracia de Dios a través de su iglesia. Entonces, se levanta esta muchacha con un poder, con un espíritu de adivinación, que además provocaba grande ganancia, dice, a sus amos. Pero empieza a dar voces, a anunciar, y uno diría, qué bonito lo que decía, qué bonito. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué tiene de malo, diría uno? ¿Qué tiene de malo si lo que está diciendo es verdad? Pero creo haberlo dicho antes por este mismo canal. Si el objetivo, el fin que pretendemos es bueno, los medios tienen que ser los correctos. Si el objetivo es santo, los medios tienen que ser santos. Dios no necesita que ningún espíritu de demonio dé testimonio acerca de la predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio debe hacerse por testimonio de que Jesucristo es el Señor. Y eso no lo puede decir nadie, sino quienes lo hemos vivido, quienes lo hemos conocido. Nadie puede dar testimonio de Cristo, que Él resucitó de entre los muertos, si es que por el Espíritu Santo no tiene testimonio en su vida de que Jesucristo es el Señor. Entonces, claro, se levanta una chiquilla con un espíritu de adivinación, espíritu de demonio. ¿Usted entiende eso? Toda la adivinación tiene origen maligno. Los horóscopos y todas aquellas cosas que constituyen un engaño, que son cosas arregladitas nomás para que todo el mundo quede bien. Pero quien pone su confianza allí está creyendo que es el príncipe de este siglo el que le puede guiar, dirigir y llevar adelante.
Esta muchacha empezó a gritar, anunciando la presencia de los apóstoles. Pablo se molesta, reprende al espíritu demonio. ¿Sabe lo que pasó? No lo puedo ver en detalle porque se me acaba el tiempo, pero usted lo puede hacer. 1, reprende al demonio para que salga de la muchacha. 2, los amos de la muchacha se dan cuenta de que acaban de perder el negocio de su vida y reúnen a gente y agarran a Pablo, a Silas y los que con ellos estaban y los llevan ante los magistrados. ¿Sabe lo que hacen los magistrados? Versículo 23, después de azotarlos mucho, dice, los echaron en la cárcel, se los encargaron al carcelero para que los afirmara de manera que no se les fueran a soltar y no fueran a perder a estos presos. Sin embargo, va a decir el verso 25 que a la medianoche, el carcelero tomó providencia, un hombre precavido, un hombre inteligente. Los metió bien adentro en la cárcel, pero no quedó conforme y les metió manos y pies en el cepo. De manera que la posición de ellos no era ni cómoda ni agradable, no tenían libertad para estirar sus brazos, sus piernas, estaban muy, muy incómodos. A lo mejor era una buena oportunidad para que reclamaran, vociferaran, a lo mejor era la oportunidad para decir, ¿por qué tuvimos que hacerle caso a la visión del varón macedonio? A veces nosotros lo hacemos, hermanos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Versículo número 25, que a medianoche ellos oraban y cantaban al Señor. Bendito sea el Señor. Ellos oraban y cantaban. Y mientras oraban y mientras cantaban, se produce un tremendo terremoto. Empiezan a caer los muros de la ciudad. Las puertas se abren. Y cuando se da cuenta de esto, el carcelero toma la espada para matarse. Porque entendía que si no se mataba a él, lo mataban a él las autoridades al día siguiente, al perder a los presidiarios. Pablo usa este tiempo no para decir, ahora nos toca la venganza, ahora vamos a nosotros ir. No. Él estaba allí por causa del Evangelio de Jesucristo. Él sabía que nada le ocurre a un obrero de Dios, a un siervo de Dios, nada le ocurre sin la voluntad de Dios. Entonces él entendió que estaba preso por la voluntad de Dios. Por eso que cantaba, por eso que oraba con Silas. Y cuando se produce el terremoto, atienden y ven que el hombre se va a quitar la vida y le gritan, no te mates, estamos todos aquí tranquilos. Finalmente el hombre, pasada la medianoche, los lleva a su casa, les lava las heridas. Quedaron con heridas los apóstoles. Les lava las heridas, los atiende y luego entonces pide ser bautizado. Preguntó antes, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa y serán salvos. Eso es, cree tú y tu casa en el Señor Jesucristo y serán salvos. Hay que tener cuidado porque se ha enseñado alguna vez que el apóstol dijo, cree tú y serán salvos tú y tu casa. No, el Evangelio no es dinastía, no es delegable. El Evangelio no pasa por una cosa consanguínea. No. Cada uno de nosotros necesita creer en Cristo. Cada uno confesar su nombre. Cada uno entregarle la vida. Cada uno tener esperanza de vida eterna con el Padre. Cada uno, hermanos. Es absolutamente personal. Entonces Pablo dice al carcelero, cree tú y tu casa y serán salvos. Bueno, creyeron, fueron bautizados y a partir de ese día toda esa familia se añadió a la casa de Dios, se añadió a la familia de Dios, se añadió como discípulos del Señor comprometidos con Él. Se crearon algunos hechos allí porque antes las autoridades los habían golpeado fuerte. Y al día siguiente, después de producido todo este movimiento y viendo la participación que había tenido especialmente Pablo y Silas, les mandaron a decir que ya que dejemos todo hasta aquí, pueden retirarse. Y Pablo dijo, no. Públicamente nos azotaron ayer y ahora en silencio quieren que nos vamos. No. Ayer azotaron a 2 ciudadanos romanos, dice Pablo. Usted sabe que él era romano. Entonces las autoridades vinieron personalmente. Lea por favor completo el capítulo 16 de Hechos. Y las autoridades vinieron personalmente a decirle que lo disculparan, por favor, que se retiraran, que estaban libres, que todo estaba bien. Sí, pero la iglesia quedó establecida y quedó establecida bajo una palabra de autoridad.
quedó establecida bajo una fuerte manifestación del Espíritu de Dios. Quedó establecido, el fundamento quedó muy claramente puesto ante la predicación de que sobre todas las cosas Jesucristo es el Señor. Y es Él, por Él y para Él que nosotros vivimos, existimos y somos. Que existe la iglesia del Señor. Es en Cristo y por Cristo, amados hermanos. No es para los apóstoles, no es para los pastores, no es para los obispos ni los que presiden. La iglesia no es del obispo tanto, no es del pastor tanto. La iglesia es de Jesucristo. Aleluya, el bendito Hijo de Dios. La iglesia es de Él y por Él y para Él, porque Él la compró con su preciosa sangre. En ese entendimiento, ¿cuál es el desafío, hermanos? Vamos adelante en el nombre del Señor. En este siglo XXI en que estamos, todavía hay gente que se reúne en un lugarcito humilde por allí. Todavía hay gente que tiene hambre. Todavía hay gente que anda buscando a través de la oración resolver su necesidad espiritual. Salgamos, hermanos, vamos adelante. Atendamos a los que tienen necesidad. Pero ninguno lo haga a su manera, a su forma. Hagámoslo en el orden del Señor, bajo palabra del Señor. Dejémonos comisionar, que haya alguien en autoridad que nos envíe en el nombre del Señor Jesucristo, de tal manera que, como ocurre aquí en Filipos, toda palabra que se entregue, toda palabra que se declare, esté ungida por el Espíritu del Señor y traiga bendición y traiga respuestas como el Señor quiere que la tengamos. A Él sea toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén. Al Señor. Gracias al Señor.